El estruendo fue tan violento que pensé que el cielo se abría en dos. El ruido atravesó mi pecho como un golpe seco, haciendo vibrar las paredes de mi pequeño taller, y por un instante juro que sentí como el suelo temblaba bajo mis botas. Ese no era el sonido normal de un avión en aproximación. Era el rugido desesperado de una máquina que estaba a punto de rendirse. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El aire olía a metal caliente y gasolina cuando levanté la cabeza hacia el cielo abrasador. Era una tarde insoportablemente calurosa, una de esas en las que el cuerpo pide descanso, pero la vida no te da tregua. Justo estaba cerrando mi taller cuando vi algo que me heló la sangre. Un jet privado bajando demasiado rápido, demasiado inclinado, con una estela de humo oscuro escapando del motor derecho. No era un fallo cualquiera, era una agonía mecánica. Yo, Daniel Ramos, llevaba 12 horas reparando una furgoneta vieja que amenazaba con romperse a cada giro. Tenía las manos negras, la camisa pegada al cuerpo y la espalda hecha polvo. Pero cuando escuché el tosido áspero del motor de aquel jet, supe que nada de eso importaba. Ese sonido lo conocía. No en un avión, por supuesto, pero sí en cientos de motores que había abierto durante toda mi vida. El jet golpeó la pista y rebotó ligeramente antes de frenar con un chirrido que cortó el aire. Desde mi taller podría ver parte del aeropuerto a través de la valla metálica. Técnicos corrieron inmediatamente hacia él, rodeándolo como abejas nerviosas alrededor de su reina herida. Me acerqué caminando rápido, con el corazón golpeando en el pecho. No todos los días un jet multimillonario caía literalmente frente a tus narices. De la escalerilla descendió una mujer elegante, alta, con un traje claro y gafas oscuras que reflejaban el desastre mecánico a sus espaldas. Sus movimientos eran precisos, casi fríos, pero debajo de esa calma se notaba tensión pura. La escuché hablar por teléfono con un tono tajante, exigiendo explicaciones. Su voz atravesaba la distancia como un látigo. Los técnicos se acercaron a ella con gestos pesados, negando con la cabeza. Lo escuché claramente. Necesitamos piezas especiales. No estarán disponibles hasta dentro de 2 días. 2 días. Y la expresión de la mujer cambió, como si le hubieran anunciado una condena. Me apoyé contra la valla, analizando cada detalle. El motor seguía emitiendo un golpeteo irregular, un traqueteo áspero que yo había escuchado decenas de veces en motores contaminados por combustible de mala calidad. El sonido no mentía. Era una obstrucción en el sistema de inyección. No necesitaban piezas nuevas. Solo alguien que supiera escuchar. Levanté la voz por encima del ruido. Ese problema se puede arreglar sin esperar 2 días. El técnico más cercano volteó, me vio con mis manos llenas de aceite, mi camiseta manchada y mis botas gastadas, y soltó una risa incrédula. ¿Tú? Dijo, con burla apenas disimulada. Esto no es una moto rota, amigo. Es un jet privado. Pero la mujer giró lentamente la cabeza hacia mí, como si mis palabras hubieran atravesado un muro invisible. Se acercó unos pasos, evaluándome con una mirada que parecía capaz de ver más allá de la ropa sucia. ¿Tú dijiste que puedes arreglarlo? Preguntó, sin emoción, sin levantar la voz. Tragué saliva. No podía retroceder. Sé lo que escuché. El motor tiene un bloqueo en el sistema de inyección. No necesitan piezas, solo limpieza profunda y recalibración. Puedo hacerlo en 2 horas. Los técnicos se miraron entre sí, murmurando. Algunos rieron. La mujer no. Los técnicos dicen que es imposible, respondió. ¿Qué me garantiza que no lo empeorarás? Si lo estropeo, contesté, estará igual que ahora. Parado. Ella respiró hondo. Hacía un calor abrasador, pero su rostro era de piedra. Finalmente asintió. 2 horas, ni un minuto más. El guardia de la puerta lateral me abrió, aunque con evidente escepticismo.
Caminé por la pista con mi caja de herramientas, sintiendo que cada paso era más grande de lo que parecía. No debería estar allí. No tenía certificaciones, no tenía permisos, no tenía nada excepto 20 años de experiencia improvisando soluciones, donde otros solo veían problemas. Cuando abrí el compartimiento del motor, el calor me golpeó como una bocanada de fuego. Era un monstruo de ingeniería, una bestia hecha de metal y precisión. Pero detrás de toda esa complejidad, los principios eran los mismos de siempre. Flujo, presión, combustible. Todo sistema, por caro que fuera, seguía esas reglas. Los pilotos observaban con una mezcla de burla y preocupación. Me ignoré. Mi mundo se redujo a tornillos, tubos, válvulas. Saqué la línea obstruida. Allí estaba. Residuos densos, sedimentos endurecidos bloqueando el paso del combustible. No era una falla hermosa ni dramática. Era simple. Era técnica. Era mi territorio. El sudor me corría por la frente mientras limpiaba, ajustaba, calibraba con la delicadeza de un cirujano sin bisturí. Una hora pasó en silencio tenso. La segunda fue aún más sofocante, pero mis manos siguieron con seguridad absoluta. A veces saber demasiado es una desventaja. Yo simplemente sabía lo suficiente para atreverme. Cuando cerré la carcasa, estaba empapado en sudor y mi camiseta parecía un trapo. Me aparté, levanté la mirada hacia los pilotos. «Pueden probarlo». El silencio fue tan denso que parecía tener peso propio. El piloto principal dio contacto. El motor tosió, respiró, y luego rugió con una suavidad perfecta, un zumbido limpio, estable, poderoso. La mujer se quitó las gafas. Sus ojos, grises y agudos, se clavaron en los míos. «Dame tu nombre», dijo. «Daniel Ramos». Sacó una tarjeta metálica, más pesada que cualquier papel que había tocado en mi vida. «Llámame mañana. Tengo algo que podría interesarte». Se dio media vuelta y caminó hacia el jet, dejando tras de sí una estela de perfume caro y un silencio que parecía un punto final, o quizás un comienzo. El avión despegó minutos después, sin un solo temblor en el motor. Yo me quedé allí, en medio del calor, con las manos grasas, la ropa sucia y una tarjeta que pesaba como una puerta abierta hacia un mundo del que siempre había estado excluido. Si quieres la segunda parte de esta historia, donde descubrirás qué pasó después de ese momento que cambió mi vida, deja tu like, suscríbete y no te la pierdas. La tarjeta metálica que aquella mujer me había entregado parecía quemar en mi bolsillo durante toda la noche. No importaba cuánto intentara concentrarme en otra cosa. Cada vez que cerraba los ojos, veía el brillo del avión despegando, escuchaba el rugido limpio del motor y sentía ese impulso extraño en el pecho, como si el mundo entero acabara de girar un poco más rápido para mí. No podía dormir. Cada vez que daba una vuelta en la cama, tocaba la tarjeta. Era pesada, fría, demasiado elegante para alguien como yo. Y sin embargo, ahí estaba. No podía ignorarla. Al amanecer, después de una noche casi en vela, respiré hondo y marqué el número en la tarjeta. La llamada no duró ni 3 segundos antes de que una voz femenina contestara. Clara, firme, profesional, diciéndome que esperaba mi llamada. Se presentó como Laura, asistente personal de la mujer del jet. Me anunció que la señora Martel deseaba recibirme esa misma tarde en Barcelona. Sin explicaciones, sin rodeos. No tuve tiempo de pensar. El corazón se me aceleró sin pedir permiso. ¿Qué iba a hacer yo en Barcelona? ¿Qué podía querer una mujer que volaba en jets privados de un mecánico de barrio que jamás había salido de su zona? Aún así, respondí lo único que podía. Iré. Cogí lo poco que tenía, una camisa decente, mis herramientas por si acaso, porque un mecánico sin herramientas es como un marinero sin barco, y fui directo a la estación. El tren de alta velocidad me recibió como una puerta a un mundo que nunca había sido mío. Alfombra suave, asientos enormes, olor a limpieza y metal nuevo. Yo,
que estaba acostumbrado a autobuses mal ventilados y a asientos con muelles rotos, no sabía ni cómo sentarme sin sentirme intruso. La ventana mostraba un paisaje que se movía más rápido de lo que mis pensamientos podían seguir. Sentía que mi vida avanzaba a esa misma velocidad, y yo estaba allí, tratando de no perder el equilibrio. Cuando llegué a Barcelona, la ciudad me golpeó con su magnitud. Rascacielos de vidrio, avenidas amplias, gente vestida con trajes caros que caminaba como si cada minuto valiera oro. Me pregunté si alguien como yo podría encajar en un lugar así sin que se notara lo mucho que desentonaba. Pero el coche corporativo ya me estaba esperando, con un chofer impecable que abrió la puerta como si yo fuera alguien importante. El edificio de Martel Industries parecía una torre de cristal que absorbía la luz del sol y la convertía en autoridad. Al entrar, el mármol brillante bajo mis botas gastadas me hizo sentir torpe, como si cada paso pudiera dejar una marca que no debía estar ahí. La recepcionista me observó con una mezcla de respeto y sorpresa. Claramente no era el tipo de persona que ella esperaba ver en ese lugar, pero al decir mi nombre, todo cambió. Llamó a Laura, quien bajó en ascensor y me saludó con una cortesía pulida, como si tratar con alguien como yo fuera lo más natural del mundo. Subimos juntos. El ascensor era silencioso, casi solemne. Podía verme reflejado en las paredes metálicas, y ese reflejo me recordó que llevaba todavía manchas de grasa en las uñas. Intenté esconderlas cerrando el puño, pero Laura no pareció notarlo, o quizá prefirió no decir nada. Cuando se abrieron las puertas, el aire olía a perfección. Ahí estaba ella, Alicia Martel, de pie junto a un ventanal enorme, con la ciudad extendiéndose a sus pies como si fuera un mapa diseñado exclusivamente para ella. Llevaba otro traje caro, otro peinado impecable. Se giró hacia mí con la misma mirada que había usado la tarde anterior. Fría, penetrante, calculadora. «Señor Ramos», dijo, con un tono que no admitía dudas, pero tampoco desprecio. «Me alegra que haya venido». Me invitó a sentarme. Se apoyó en la mesa, cruzó los brazos y fue directo al punto. «Lo que hiciste ayer no es común. Muy poca gente puede escuchar un motor y entenderlo en segundos, menos aún en situaciones de crisis, y todavía menos cuando se trata de un jet privado». Se inclinó hacia adelante. «Quiero ver si lo que hiciste fue suerte o talento real». No tuve tiempo de responder. Me pidió que la acompañara. Caminamos por un pasillo largo que atravesaba el edificio y llegaba a una planta industrial conectada directamente a la torre. El ruido de las máquinas se escuchaba desde lejos. Un zumbido grave, constante, casi hipnótico. Al entrar, me encontré con un universo completamente distinto al mundo de los coches. Líneas automatizadas, robots articulados, prensas gigantes, luces que parpadeaban al ritmo de procesos invisibles. «Este es nuestro corazón», dijo Alicia, «y ahora está sufriendo». En la zona central había una máquina enorme detenida. Los trabajadores alrededor tenían expresiones de frustración y cansancio. Uno de ellos hablaba por radio, otro revisaba planos, otro miraba una consola con gráficas que no tenían buena pinta. «Lleva parada casi 2 días», explicó Alicia. «La pieza que necesitamos viene de Alemania. Tardará una semana más. Cada hora detenida equivale a miles de euros perdidos». Me acerqué sin pedir permiso. Toqué la superficie fría de la estructura. La máquina estaba muerta, pero había algo allí, como si escondiera un susurro mecánico que yo podía escuchar. Pedí abrir paneles. Un ingeniero se me quedó mirando, como preguntándose quién demonios era yo para dar órdenes. Alicia no dijo nada, pero levantó una ceja, y eso bastó para que el ingeniero obedeciera sin protestar. Al observar la pieza rota, entendí lo esencial en segundos. No necesitaban una réplica perfecta, necesitaban algo funcional, algo que el flujo aceptara aunque no fuera exacto, algo temporal, una solución que nadie consideraría, porque nadie con formación formal se atrevería a hacerlo.
Puedo fabricar una versión provisional aquí mismo, dije finalmente. Un silencio helado llenó el aire. Los técnicos me miraron como si hubiera dicho una locura. Eso es imposible, soltó uno de ellos. Esta pieza requiere precisión micrométrica. Alicia me observó durante un largo minuto, no con escepticismo, con análisis. Estaba evaluando no la máquina, sino a mí. Hazlo, ordenó. Nadie discutió. Era evidente que en ese lugar su voz era ley. Me llevaron a un taller con tornos, herramientas industriales, materiales costosos. Sus máquinas eran sofisticadas, sí, pero los principios que necesitaba seguir eran simples. Geometría, flujo, resistencia. Me amarré el delantal, respiré hondo y me sumergí en el trabajo. Las horas pasaron como minutos. El metal vibraba bajo mis manos. Los técnicos me observaban al principio con burla, luego con silencio y al final con respeto. Había algo hipnótico en ver cómo una pieza que no se podía fabricar tomaba forma. Finalmente, cuando el sudor me corría por la frente, presenté la pieza. No era bonita, no era perfecta, pero era funcional. La instalamos. Todos contuvieron la respiración. Alicia cruzó los brazos. «Enciéndanla». El técnico principal activó la máquina. Primero hubo un zumbido leve, luego una vibración estable. Finalmente, el rugido limpio, poderoso, perfecto. La monstruosa estructura volvió a la vida. Y en ese instante, algo dentro de mí también lo hizo. Alicia se volvió hacia mí y dijo con voz baja, firme, definitiva. «Daniel, esto es solo el comienzo. ¿Estás listo para más? Pregunta para ti. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿arriesgarías todo por entrar en un mundo completamente desconocido, solo porque sabes que tu talento podría cambiarlo todo?» El eco metálico de la máquina resucitada aún retumbaba en mis oídos cuando salimos del área de producción. Los técnicos me miraban como si acabaran de presenciar algo que no encajaba con las reglas del mundo que conocían. Algunos asentían en silencio. Otros simplemente seguían mis pasos con los ojos, como si intentaran memorizar cada detalle, cada movimiento. No estaban acostumbrados a que un desconocido, un mecánico sin títulos, sin credenciales, sin nada, solucionara en horas lo que ellos llevaban días intentando. Alicia caminaba unos metros por delante, con su paso firme y controlado, pero podía sentir su energía distinta, más pesada, como si algo se hubiera puesto en marcha dentro de su mente. No sabía si estaba impresionada, intrigada, preocupada, o todo al mismo tiempo. Lo cierto era que, por primera vez desde que la conocí, parecía estar pensando más de lo habitual, y eso ya era decir mucho. Me pidió que la acompañara a una sala de reuniones más pequeña, más íntima. Al entrar, cerró la puerta con calma y se quedó de espaldas a mí unos segundos, mirando la mesa como si estuviera ordenando ideas antes de decir algo importante. «Daniel», comenzó sin girarse, «necesito entender algo». Se volteó lentamente. Su mirada, siempre firme, esta vez tenía una sombra de curiosidad genuina. «¿Dónde aprendiste a hacer lo que haces?» La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque siempre había pensado que lo que hacía era normal. Reparar motores, entender vibraciones, escuchar sonidos. Para mí, era parte de la vida, parte de la necesidad. «En ningún lugar», respondí. «Mi padre tenía un taller pequeño. Yo crecí entre piezas rotas. Aprendí porque no había otra opción. Cuando no tienes dinero para reparaciones sofisticadas, encuentras soluciones con lo que tienes. Improvisas, pruebas, escuchas». Ella entrecerró los ojos. «Improvisar no explica lo que hiciste hoy». Me encogí de hombros. Ni yo podía explicarlo del todo. A veces simplemente veía las cosas. No en números, no en planos, no en modelos, sino en funcionamiento. Como si cada pieza, cada sistema, cada línea, tuviera una voz que los demás no escuchaban. Ella dio un par de pasos hacia mí.
¿Sabes cuántos ingenieros titulados han trabajado en esa máquina? Preguntó. ¿Cuántos han intentado resolver ese fallo? ¿Cuántos millones hemos perdido por soluciones parciales? No respondí. No tenía nada que decir ante números que ni imaginaba. Decenas, continuó, y ninguno vio lo que tú viste en minutos. Se detuvo justo frente a mí. Eso no es suerte, Daniel. Eso es visión. Y esa visión es peligrosa. La última palabra me descolocó. ¿Peligrosa? Para el ego de muchos, para la estructura tradicional, para quienes creen que los títulos y los protocolos lo son todo. Tus habilidades pueden levantar admiración, pero también resistencia, envidias, competencia. Y necesito saber si eres capaz de manejar algo así. Me quedé callado. Nunca había pensado en eso. En mi taller nadie me envidiaba. Nadie competía conmigo. Los clientes venían, yo arreglaba lo que podía y se iban. Esa era mi vida. Simple, directa, sin poder, sin amenazas. Alicia volvió a su silla, cruzó las piernas con elegancia y me observó unos segundos más. «Quiero proponerte algo», dijo finalmente. «Pero antes de hacerlo, necesito llevarte a un lugar». Su tono cambió. Se volvió más bajo, más lento, casi confidencial. «Algo que nadie fuera de la empresa ha visto. Y si lo ves, no habrá vuelta atrás». Esa frase me dejó sin aire. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A una de nuestras instalaciones externas. Algo así como nuestro laboratorio de riesgo controlado. Allí desarrollamos proyectos que no pueden fallar. Allí probamos ideas que nunca llegarían a la línea principal sin pruebas previas. Y quiero ver cómo reaccionas en un entorno donde cada decisión pesa». Salimos del edificio por una puerta lateral. Un coche negro nos esperaba. El conductor abrió la puerta y Alicia me hizo un gesto para que entrara primero. El trayecto duró casi 1 hora, atravesando zonas industriales, áreas rurales, paisajes que parecían sacados de otro mundo. Finalmente, llegamos a un complejo rodeado por vallas altas y cámaras de seguridad. Era silencioso, demasiado silencioso. Un silencio controlado, denso, profesional. Al entrar, entendí que aquello no era un simple laboratorio. Era una especie de vivero de experimentos industriales. Máquinas gigantes, prototipos incompletos, sistemas a medio ensamblar, motores que jamás había visto en ningún catálogo. Todo estaba rodeado de técnicos que trabajaban con una precisión casi quirúrgica. Pero lo que realmente llamó mi atención fue la zona central. Una estructura enorme que parecía un motor híbrido de nueva generación, con cables gruesos conectados a paneles digitales que parpadeaban sin descanso. Parecía vivo. «Esto», dijo Alicia deteniéndose a mi lado, «es nuestro proyecto más ambicioso. Y también el más problemático», señaló la estructura. «Cada vez que intentamos activarlo, se detiene por una falla que nadie ha podido identificar. Llevamos meses desperdiciando tiempo y recursos». Me quedé mirando el monstruo metálico. Había algo en su vibración apagada, en su respiración incompleta, que me resultaba familiar. No igual a nada, pero conectado a todo. «Quiero que lo examines», dijo Alicia. «No para repararlo, para decirme si puedes entenderlo». Los técnicos se alejaron un poco, algunos cruzándose de brazos, otros observándome con una mezcla de desconfianza y desafío. Era evidente que no estaban contentos con mi presencia, pero Alicia no les dio importancia, y ese respaldo suyo me permitió respirar. Me acerqué lentamente. El metal emitía un murmullo bajo. Pasé la mano por la superficie y cerré los ojos. Ese sonido, ese ritmo, algo en su interior latía fuera de compás. No estaba roto, estaba desincronizado, como un corazón que late, pero no al ritmo adecuado. Abrí los ojos. Creo que sé por dónde empezar. Un murmullo recorrió la sala. Alicia no dijo nada. Solo me observó con una intensidad que me atravesaba por dentro. Entonces lo entendí. Ella no buscaba un mecánico. Buscaba a alguien capaz de ver lo invisible,
Y, por primera vez en mi vida, me pregunté, ¿de verdad podría ser yo esa persona? El murmullo del metal resonaba en mis dedos mientras apoyaba la mano sobre la carcasa enorme del prototipo. Era una vibración irregular, demasiado sutil para que una máquina de diagnóstico pudiera detectarla, pero demasiado clara para alguien que había pasado media vida escuchando motores enfermos. Ese ritmo apagado, casi tímido, me decía más que todos los paneles luminosos alrededor. No era una falla evidente. No era una rotura. Era una descoordinación interna, como una orquesta cuyos instrumentos no empezaban al mismo tiempo. Di un paso atrás y observé la estructura completa. El prototipo parecía una criatura viva. Tubos, canales, sensores, válvulas. Un sistema complejo que respiraba con dificultad. Los técnicos seguían mirándome como si esperaran que dijera algo ridículo. No estaban preparados para que alguien sin su formación tocara su proyecto estrella. Podía sentir su incomodidad flotando en el aire como una nube espesa. «Quiero escuchar cómo respira desde dentro», dije finalmente. Hubo un silencio incómodo. Uno de los ingenieros, un hombre con barba perfectamente recortada, soltó con tono burlón. «¿Ahora les hablamos a las máquinas?» Algunos rieron. Muy bajo, claro, porque Alicia estaba allí, pero suficiente para que supiera que me consideraban un intruso supersticioso, un aficionado con suerte. Alicia, sin embargo, no hizo ningún gesto. Solo desvió la mirada hacia el técnico que había hablado, y él se calló de inmediato. «Ábranle el acceso interno», ordenó ella. Los técnicos intercambiaron miradas tensas, pero obedecieron. Quitar las cubiertas principales requería desactivar varias líneas de seguridad. Tardaron casi 15 minutos en preparar todo, mientras yo observaba en silencio. Cuando finalmente retiraron las placas protectoras, una nube de aire caliente salió como un suspiro cansado. Me agaché. Coloqué la oreja cerca del sistema. Cerré los ojos. Allí estaba. Un pulso fuera de ritmo. Una fricción mínima en la válvula secundaria. Un retardo microscópico entre el flujo primario y el modulador de presión. No eran fallas. Eran microdesajustes acumulados. Diferencias casi invisibles que, juntas, se convertían en un colapso. Era como si el prototipo hubiera sido construido por varias manos que jamás respiraron al mismo tiempo. Me levanté despacio y pedí herramientas específicas. Un técnico me las entregó con la mano temblorosa, como si me estuviera dando dinamita. No sabía si era miedo o rabia. Quizá ambas cosas. Alicia observaba sin parpadear. Comencé a trabajar sin hablar. Ajusté primero la válvula secundaria. Luego limpié una línea microscópicamente obstruida. Moví un sensor que estaba calibrado en un ángulo equivocado. Tocaba piezas que, en teoría, no debían tocarse. Pero yo no seguía el manual. Seguía la lógica del flujo, el ritmo del metal, el idioma que las máquinas hablan cuando están a punto de fallar. Tardé casi 2 horas sin descanso. Muchos de los presentes ya habían dejado de cuestionar lo que hacía. Otros, sin embargo, murmuraban desde atrás, asegurando que aquello no funcionaría, que iba a romper el sistema, que era una locura permitir que un forastero metiera las manos ahí. Finalmente, respiré hondo y dije, «Intenten activarlo». Un silencio profundo cayó sobre la sala. Alicia asintió apenas con la cabeza. El técnico principal apretó el botón de encendido. Al principio, nada. Luego un zumbido bajo, pero limpio. El prototipo comenzó a vibrar. La luz del panel central pasó del rojo al naranja, luego al amarillo. Los técnicos contenían la respiración. El ritmo siguió estabilizándose. La luz cambió a verde. Un verde sólido. El corazón de la máquina latía por primera vez sin tartamudear. «No puede ser», susurró uno de los ingenieros, acercándose al panel para revisar los datos. «Todos los niveles están estables», dijo otro, incrédulo. «¿Cómo?» Alicia no sonrió. No era una mujer que sonriera fácilmente.
pero hubo un destello en su mirada, algo que hasta ahora no le había visto, determinación mezclada con una chispa de esperanza. «Daniel», dijo, caminando hacia mí, «acompáñame». Salimos de la sala mientras los técnicos aún discutían detrás, intentando entender lo que acababa de ocurrir. Caminamos por un pasillo silencioso hasta llegar a una oficina amplia con ventanales que daban a un bosque industrial. Alicia cerró la puerta y se apoyó en su escritorio. «No necesito más pruebas», comenzó. «Ya sé quién eres». Tragué saliva. No tenía idea de qué quería decir con eso. No eres un mecánico común. No eres un ingeniero frustrado. No eres un improvisado brillante. Eres algo distinto. Hizo una pausa. Eres un solucionador nato. Un hombre que ve lo que otros no pueden ver, ni con toda la tecnología del mundo. Se acercó despacio. Quiero ofrecerte una posición en la empresa que no existe en ningún organigrama. Quiero ponerte al frente de un equipo pequeño, especializado, dedicado exclusivamente a resolver lo que los demás no pueden. Problemas críticos, proyectos que marcan la diferencia entre avanzar o estancarnos. Me miró a los ojos. Quiero que seas mi arma secreta. El aire se volvió más pesado. Te daré un contrato inicial de 1 año. Continuó. Sueldo muy superior al promedio, alojamiento pagado, formación en áreas que jamás imaginaste. Y libertad. Libertad para abordar cada problema como tú quieras, sin manuales, sin límites innecesarios. Me temblaron las manos. Nunca nadie me había hablado así. Nunca nadie había creído en mí de esa manera. Pero hay un precio, añadió ella, bajando el tono. Si aceptas, tu vida cambiará por completo. Ya no serás un mecánico anónimo de un taller cualquiera. Tendrás enemigos, competencia, gente que intentará frenarte, y un ritmo de trabajo que no perdona debilidades. Se hizo un silencio largo. Decide bien, Daniel, porque si dices que sí... Se acercó aún más. Ya no habrá vuelta atrás. Me quedé quieto, sintiendo cómo todo mi pasado y todo mi futuro chocaban dentro del pecho. Lo que había sido y lo que podía ser. Lo que entendía y lo desconocido. Seguridad o grandeza. Respiré hondo. Alicia esperaba. Y yo, por primera vez en mi vida, tenía el poder de cambiarlo todo.